duda. Que se breve con un... Está muy bien. Bueno, vamos a tratar de pasar en limpio. ¿Qué significa esta situación de YPF? ¿Es problemática? ¿No es problemática? ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Hay algún responsable? Porque cada vez que vemos estas situaciones nadie es responsable. Somos todos responsables un poquito, nadie es responsable. ¿Qué está pasando con YPF? Bueno, ¿de dónde empezamos? Vos me decís... No, a ver, la noticia ayer fue que la justicia estadounidense le dijo a Argentina que tiene que cederle o transferirle el 51% de las acciones de YPF que cotizan en la Bolsa de Nueva York y que están en manos del Estado argentino. Esto es lo que Argentina debería pagar por un juicio. En primera instancia, Argentina es obligada a pagar una indemnización de 16.100 millones de dólares. ¿Quién hace el juicio? Porque esa es la parte que por ahí no se entiende. YPF era de una empresa extranjera. Argentina expropia el 51%. De Repsol, empresa española. ¿Qué es lo que pasa? Había un accionista que se llamaba Petersen Energía, había dos empresas. Esta empresa, que tenía parte de las acciones de YPF, quiebra a raíz de esta expropiación, para hacerlo brevemente. Y quiebra en España, porque era una empresa constituida en España. Entonces va un fondo llamado Buffer y va al fisco español y le compra el juicio. Derecho a demandar a la Argentina por la expropiación. Le compra eso. Y entonces con eso va a la justicia estadounidense y en 2015 presenta la demanda. Había otro fondo que también presentó una demanda que se llama Eaton Park. Eaton era accionista de YPF. Entonces el que hace la justicia, acá hay dos demandas similares. La junta. Pero Buffer es el que tiene la mayor demanda. Te pueden llegar a preguntar, ¿por qué si Petersen tenía un problema en España, este juicio termina haciéndose en Estados Unidos? Bueno, porque YPF cotiza en la Bolsa de Nueva York y está constituida en ese país. Entonces por eso el juicio correspondía hacerlo la legislatura de Estados Unidos. Es por eso que van allá. Por eso Argentina también tiene varios juicios en Estados Unidos porque también emite bonos bajo legislación extranjera. ¿Por qué? Uno dirá, ¿por qué no los emite bajo legislación local? Y porque nadie va y te compra el bono ni te invierte. Porque podríamos cambiar la legislación todo el tiempo. Exactamente. Imagínate, si con legislación extranjera hacen lo que hacen, si fuera legislación local. Pero bueno, ese fue un argumento. Argentina le decía, traigamos el juicio a Argentina porque debería ser en Argentina. Y los fondos le decían, no, obviamente no, obviamente no. Escuchame una cosa, ¿por qué? A ver, ¿dónde radica el problema? Porque varias veces hay países que expropian compañías y mucha gente dice, por ahí es discutible si había que expropiar o no, es potestad del Estado. El problema es cómo se expropió. ¿Dónde está el error que nos mete en este juicio? Me gustan estas preguntas y respuestas. Gracias. YPF tiene un estatuto que es cómo es la regla de juego de una empresa. ¿Y qué es lo que decía el estatuto cuando se constituye? Que si alguien compra más del 15% de las acciones, yo te compro a vos más del 15% de YPF, igual estoy obligada a hacerle una oferta a todos los demás accionistas. Porque vos como accionista decís, pero yo no quiero que vos compres el 15%, entonces me das la mera posibilidad de irme. ¿Qué es lo que hace cuando se expropia YPF en 2012? ¿Qué es lo que dice ahí el famoso video de Axel Kicillof? Dice, yo no voy tengo que pagarle a todo el mundo, porque si todos quieren que si yo entro, le tengo que pagar a todos, es mucha plata. Es lo que correspondía, digamos. El estatuto decía, si vos vas a expropiar, tenés que pagarle a todo. Pero Axel dijo, yo voy a tener mi propio estatuto. Lo que decía en ese momento el kirchnerismo es, nosotros estamos expropiando, es una ley soberana, la ley está por arriba de cualquier estatuto de una empresa. Así que yo no voy a hacer eso. Voy a expropiar solamente el 51% y no voy a hacer una oferta pública al resto. Y ahí es donde radica el problema. Hay una explicación que da Kicillof que termina transformándose en una especie de boomerang, porque en base a esta declaración que hace Kicillof, en el juicio lo aportan como prueba y dicen, él sabía lo que estaba haciendo y lo hizo igual. ¿Podemos escucharlo, por favor? Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto. Si no, ¿dónde está la seguridad jurídica? Ok, o sea, el Estado no puede ser tan estúpido de respetar la ley. Tiene que reescribir esa ley. Y ahí radica el problema. Y ahí está el problema, porque si se hubiera respetado no tendríamos este problema. Bueno, ahí está el tema. Ahí es donde la justicia estadounidense dice, vos sabías que había un estatuto, tenías que cumplir con ese estatuto, y aún sabiéndolo dijiste, yo estoy por arriba de ese estatuto y no lo cumpliste. Y ahí está el problema. Por eso el tema no es la expropiación en sí. El problema no es en la expropiación, si expropiar sí o no, sino en la forma que se expropió. A la hora de expropiarse, se tomaron un montón de decisiones que terminan generando esto. No es la expropiación en sí, sino
las decisiones que se tomaron con respecto a la expropiación. Exactamente, es la manera de cómo se hizo lo que termina derivando en esta demanda, el juicio y la indemnización que hay que pagar. Hay reclamos también porque un sinnúmero de diputados, son muy pocos los diputados que estaban presentes y los senadores que estaban presentes que no apoyaron. Eso es así. Se ganó por mucha mayoría en Ganó el por Congreso. mucha mayoría, casi por unanimidad hubo. Casi, sí. ¿Qué responsabilidad? A ver, porque también lo que te dicen es, bueno, yo estaba a favor de la expropiación. Yo no sabía que Kicillof iba a hacer esto. En el momento de levantar la mano, a mí me parecía que por la política imperante en ese momento y la situación, de lo que sea, los diputados votaron a favor, diputados y senadores que acompañaron esta iniciativa, votaron a favor de la expropiación de la manera que se hizo o la decisión de expropiar de esta forma imperfecta o podríamos llegar a decir torpe vino después. A mí me parece raro que no supieran, y si no, hay que llamar, el ministro de Economía fue, en ese momento Axel Kicillof fue al Congreso y no se le preguntó cómo van a expropiar, está este estatuto, yo creo que se hablaba en ese momento de cuál era la forma de expropiar y se decidió avanzar igual, aún sabiendo creo que se iba a comprar nada más que el 51% y no se iba a hacer esta oferta por el resto de los accionistas. Bien, Saravia Frías, recordame quién es entre toda esta novela. Fue el procurador del Tesoro, el procurador es el que está a cargo de la defensa argentina ante juicios internacionales y él era el procurador del Tesoro durante el gobierno de Mauricio Macri. Perfecto, ¿lo podemos escuchar a ver qué decía? Es fundamental hacer planteos jurídicos atinados. Es lo que no hizo el kirchnerismo en la defensa de este caso. Cuando uno hace planteos meramente políticos, expresiones de deseos de orden político, es un error. Se necesita dar fundamento. Esto es lo que resuelve un expediente. Ahora, hay una mirada política sin ninguna duda y está el momento propicio y por eso te insistí antes de la necesidad de inscribirlo en una agenda política este tema y que salga a la superficie, sobre todo a nivel de la Cámara. Ahí tenemos una oportunidad muy grande de que esto se resuelva y llegado el caso hasta llegue a la Corte Suprema. La urgencia de hoy es llegar a la Cámara que frene el proceso de ejecución por lo pronto y limite esta decisión que tiene errores desde el punto de vista de la ley americana, desde el punto de vista de la ley argentina y está llevando, puede llegar a configurar una enorme injusticia para el país. Hay que evitarlo y hay chances de hacerlo, sin duda. Bueno, hay chances de hacerlo, hay que evitarlo. Claro, como decíamos, fue el procurador de Macri, esta demanda arranca en 2015 y fue el gobierno de Macri el que empieza con la defensa. ¿Por qué dice que hay chance de evitarlo? Porque se está apelando esto. Estas 16.100 millones de dólares que hay que pagar de indemnización, esto es el fallo de primera instancia. Se está apelando y estamos en segunda instancia ahora y bueno, la idea es que si vuelve a ser negativo el fallo, llegará a la Corte Suprema de Estados Unidos. El señalado, prácticamente por todos, es Axel Kicillof, que ayer, a la hora de explicar o defender esta situación, encontraba estos argumentos. Una jueza de los Estados Unidos, sucesora del inolvidable juez Griesa, acaba de decidir de nuevo en contra de la Argentina y a favor de los fondos buitres, exigiendo que el Estado argentino, soberano, pone entre signos de admiración, entregue el 51% de las acciones y el control de YPF. Se trata de un disparate jurídico y de una intolerable intromisión sobre nuestra soberanía. Pero lo más grave y sorprendente no es el fallo ni el comportamiento de la jueza, lo más peligroso es que el propio presidente argentino elige ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe respetar y proteger. No hace falta una investigación muy profunda para advertir el vínculo entre la pasión norteamericana de nuestro presidente y esta noticia. Algunos todavía se preguntan por qué Milei viaja tanto al país desde el cual salió este fallo. Se nota mucho, pone con puntitos suspensivos y sigue. Si querés te lo leo todo, es larguísimo. No, ¿qué tiene que ver? Y defiende, ¿no? Dice, ¿qué dice? Recuperar YPF fue una de las decisiones más importantes de nuestra historia reciente, valientemente tomada por el gobierno de Cristina Kirchner y respaldada por el Congreso, por casi todas las fuerzas políticas. Desde su recuperación, la empresa volvió a producir, invertir, crecer y generar empleo. Vaca Muerta se convirtió en un potencial que todos conocen porque se recuperó YPF. Sobre todo YPF volvió a estar al servicio del desarrollo nacional. Ahora vienen por eso. Ah, ok. A ver, ayúdame a entender didácticamente. Por eso te agradezco que hayas venido, porque vos venís siguiendo este caso hace muchísimo tiempo. ¿Por qué el Estado toma la decisión, el gobierno más que nada, el Estado no fue el gobierno de Cristina, de expropiar YPF? ¿Qué pasaba con YPF? ¿Qué pasaba con Repsol? Porque yo recién recordaba que Repsol, en el momento que era dueña de YPF, tuvo la mayor cotización como empresa. La acción de YPF cotizaba más de $70 en el mercado americano. ¿Por qué de golpe
el gobierno dice, no, Repsol está haciendo un desastre, se la tenemos que sacar. Sí, un breve contexto, YPF se privatiza en 1998, que es que se ven todas las acciones de parte del Estado a Repsol, y ahí Argentina tenía el pico máximo de producción de petróleo, 1998. Todavía no llegamos, de hecho, a ese nivel de producción. Empieza a bajar mucho la producción de petróleo o gas por la decisión del kirchnerismo de congelar las tarifas de gas, de luz. O sea, el propio gobierno no le pagaba a Repsol lo que valía el petróleo. Exactamente. Entonces, lo que se le acusa es que Repsol no estaba invirtiendo en el país. Bueno, nunca vamos a ver si hubiese invertido, si es que recibía precios de mercado por vender petróleo o gas, por nafta y gasoil. Así que ahí es donde no sabemos. Entonces el kirchnerismo toma la decisión de expropiarla porque YPF no estaba invirtiendo. Y es verdad, no estaba invirtiendo. Ahora la gran pregunta es, ¿hubiese invertido Repsol si tenía otras condiciones? Porque de hecho, con unas que se expropia YPF, recordemos, empieza a subir de la nafta, mira, empieza a subir el gasoil, ya las tarifas empiezan a descongelarse y eso le da también la caja a YPF para después poder darse vuelta e invertir en Vaca Muerta. Bien, ya vamos a seguir explicando esta, porque es una novela, la verdad, insiste. A ver, Cristina y Wanda se llevan toda la justicia, ¿no? Todo está por este lado. Y la verdad que es una especie de reality. menos lo de Wanda. No, por supuesto que sí, no nos cuesta. Nos cuesta cada operativo que hay ahí en los departamentos de ellos, lo pagamos entre todos. Pero la novela de YPF es muy compleja, pero muy compleja, así que vamos a estar tratando de ayudarnos entre todos a entender qué pasó, por qué pasó y qué puede llegar a pasar. Hacemos una brevísima pausa, cafecito y ya volvemos con ustedes.